Sí, Oscar, yo creo que precisamente en esos días de diciembre de hace 30 años, el ambiente era de fiesta. Ujú. Es decir, estaba cerrando su gobierno, Carlos Salinas de Gortari, y lo estaba cerrando a tambor batiente. Un ideólogo importante del sector empresarial, que fue Juan Sánchez Navarro, decía que Salinas había sido el mejor presidente de México solo después de Porfirio Díaz. Pero sabemos también que al inicio del gobierno de Salinas estuvo caracterizado por el fraude electoral, es decir, que su gobierno empieza con la sombra del fraude electoral al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en las famosas elecciones de 1988, donde, por cierto, el presidente de la Comisión Federal Electoral, que entonces controlaba el gobierno, era el licenciado Manuel Bartlett Díaz. Entonces, Exactamente. Salinas llega a la presidencia con ese peso de ilegitimidad, de la trampa electoral, pero en muy pocos días, para el 10 de enero, empieza su verdadera toma de posesión. ¿Cómo va a ser esto? A través del quinazo. Es decir, le ordena al ejército la detención de toda la plana mayor del sindicato petrolero, un poderosísimo sindicato, incluyendo a la Quina, el líder moral de los petroleros, los encarcelan a todos. El sindicato petrolero tenía un enorme desprestigio por sus abusos, pero no concluye ahí Salinas de Gortari. Después obliga a la renuncia del profesor Carlos Jongitud Barrios, presidente vitalicio de la vanguardia revolucionaria del magisterio. Y después de eso encarcela a Eduardo Legorreta Chauvet, que era nada menos un cazabolsista, hermano de Agustín Legorreta, que presidía en esos días el Consejo Coordinador Empresarial. Y para coronar estos golpes espectaculares, detienen a Miguel Ángel Félix Gallardo, en aquel tiempo el líder más importante del crimen organizado en México. Entonces, una vez que Salinas da todos estos golpes espectaculares, logra mostrar clarísimamente dónde estaba el mando, quién tenía el poder en el país. Y con esa fuerza y con esa legitimidad, no de origen, sino por ejercicio público, empieza una serie de transformaciones muy importantes. Los constitucionalistas dicen que una constitución se define por ciertos principios políticos fundamentales. Es decir, que la constitución de 1917 que nos rige podría ser nada más una puesta al día de la vieja constitución de 1857. Pero decimos que es una nueva constitución porque tocó el tema de educación, el tema del campo, el tema de las expropiaciones, es decir, principios políticos fundamentales. Bueno, Salinas tocó todos esos. Tocó el tercero, educación, tocó el 130 de las relaciones del Estado con las iglesias, el 27 el campo, el 82 los requisitos para ser presidente de la República, es decir, una transformación muy importante. Y no se quedó en eso, sino que con él alcanza su clímax el neoliberalismo. Entonces es un proceso de privatización de empresas desde las grandes corporaciones, la joya de la corona, Teléfonos de México, pero también la cadena de hoteles El Presidente, pero también los bancos. Entonces es un proceso de remate de los bienes públicos que le genera también una relación de, digamos, de complicidad con los grandes intereses económicos que se benefician por todo esto. Bueno, primero que nada, definitivamente no. Como llevo ya varias semanas diciéndolo, esto es un disparate de proporciones épicas, enormes. Además, una ocurrencia, no porque lo diga yo, el presidente dijo, anoche se me ocurrió. Y con base en que se le ocurrió, es que ahora tenemos y nos estamos enfrentando a un gasto verdaderamente absurdo y que no va a solucionar ningún problema. Primero que nada, como todo mundo ya lo ha platicado y ha sospechado, primero que nada, no es la manera cómo funcionan los sistemas de dispensación y de distribución de medicamentos en ninguna parte del mundo. La distribución farmacéutica y de insumos para la salud requiere de un conocimiento enorme por parte de expertos de talla internacional. Ningún lugar del mundo, Oscar, se guardan los medicamentos en una bodega. Semejante cosa no existe. Los medicamentos no se guardan, como digo yo, como latas de atún en una miscelánea. 1. 2. Tampoco es que los fabricantes tengan en sus stocks medicamentos para mandarle, como él dice, todos los medicamentos del mundo. Semejante cosa es un absurdo. Uno realmente
realiza contratos, o sea, de manera privada o licitaciones públicas o como sea, con los fabricantes y ellos fabrican con antelación lo que se les está solicitando. Ningún fabricante de medicamentos tiene guardadas millones de cajas para cuando las pida un presidente de un país. Eso no existe. 3. Esto no está solucionando un problema básico, que es el de los pacientes. Los pacientes están yendo hoy, y lo dice la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, están desertando de las instituciones para irse a la medicina privada y a las farmacias de la esquina. ¿Por qué? Por una palabra que es incapaz de pronunciar el presidente: conveniencia para los pacientes. Hoy en la mañana el presidente dijo: si un medicamento llega a faltar, en 24 o 48 horas se surte. Perdón, Oscar, no debe faltar. Y nadie quiere regresar otra vez tomando 3 peceros a la única clínica a la que tienes derecho, porque no tienes derecho de ir a otra, a la única farmacia, porque no tienes derecho de ir a otra farmacia, a ver si ya llegó tu medicamento. ¿Qué está haciendo la gente hoy mientras hablamos tú y yo? Están haciendo cola en la farmacia de la esquina porque, ¿qué crees? Es conveniente, porque les toma caminar 120 metros y porque pagan lo que tengan que pagar, tristemente, cuando no debería de ser así. Es decir, no es pensar en la solución, es pensar en una solución para que el presidente diga, justo después de 5 años de una fallida política de salud, que finalmente está haciendo algo para un desabasto que él negaba que existía, luego afirmó que existía, luego le pasó la papa caliente a cualquier cantidad de ineptos en su administración y al final quiere dejar una obra faraónica para decir que hizo algo. Esto no va a ningún lugar. Muchas gracias por tomarme la llamada y gracias por la oportunidad de platicar y saludarte. Además, el tema es un temazazazo, caray. Sí, ya lo creo, porque la inteligencia artificial yo creo que va a venir a revolucionar a la humanidad en los próximos meses y en los próximos años. Dicen los expertos que el 2024 podría ser un año muy tecnológico por todo lo que las empresas estarán presentando, en donde precisamente habrá una gran interacción con la inteligencia artificial y poco a poco eso nos va a ir cambiando la vida hasta hacer algo rutinario como lo que estás haciendo en este momento, tener un teléfono en la mano que pues hace 20 años, hace 30 años hubiera sido imposible pensar que con un dispositivo que te cabe en la palma de la mano se pueda hacer tanto como lo que hacemos hoy. Totalmente de acuerdo. Y algo que me llama mucho la atención, 2 cosas. Particularmente en el caso de la denuncia que presenta el New York Times acusando precisamente a OpenAI y a Microsoft de entrenar información, hay algo que llama mucho la atención. Durante todo el 2023, que ha sido el año en el que hemos visto la llegada y el establecimiento de la inteligencia artificial como la gran innovación en muchos sentidos, era precisamente el tema de los derechos de autor y cómo se estaban alimentando estas plataformas entrenando para hacerse cada vez más precisas. La queja que presenta el New York Times en particular alega lo siguiente: ChatGPT, esta plataforma de inteligencia artificial generativa, es capaz de repetir frase o palabra por palabra artículos completos del New York Times. Y esa es la parte que ellos reclaman por lo siguiente. El New York Times no solamente alega que no hayan pagado licencias en materia de derecho de autor, sino que el contenido que presenta ChatGPT compite directamente con la oferta de negocio que tiene el New York Times, afectándole ya no solamente en términos del derecho de autor, sino además del modelo de negocio, es decir, le pega a sus ingresos. Reclaman aparentemente pues varios cientos, sino miles de millones de dólares, pero algo que llamó mucho la atención, señor, es reclaman el que se borren las plataformas que hayan sido entrenadas de manera no autorizada. Y esto implicaría prácticamente que de aprobarse, cosa que se antoja muy difícil, pues borraran prácticamente ChatGPT. ¿Qué te parece? No, pues es un asunto muy delicado porque estamos hablando en este momento de cuestiones informativas, pero recientemente pues ahí está lo que ocurrió en Hollywood, en donde los actores, los guionistas se manifestaron contra los peligros de la inteligencia artificial y prefirieron tomar cartas en el asunto porque el día de mañana dicen tan sencillo como tomar nuestra imagen, replicarla con inteligencia artificial y pues adiós al pago a los actores, adiós al pago a los guionistas y poco a poco la inteligencia artificial adueñarse de los empleos
y pues de una sociedad económica como esta que dice nosotros lo elaboramos y ustedes lo usan, ¿no? Me encanta el ejemplo que estás trayendo porque refiere mucho justo el énfasis en la parte de los derechos de autor y el dilema que presenta en este sentido la inteligencia artificial, pero además implica el riesgo que el uso de contenidos de todas partes dentro de Internet se utilicen para la generación de nuevos contenidos que es muy difícil detectar de dónde vienen. Y por ejemplo, en este caso, hablamos de 2024, será el año en el que la inteligencia artificial la veamos utilizada, por ejemplo, en lo generativo, en procesos electorales. Chequen esto, a lo largo de 50 países y involucrando a más de 2,000 millones de personas participando en procesos electorales a nivel mundial, México por supuesto incluido, y el uso de este tipo de tecnología hoy, hemos visto que lo que ha provocado en este sentido, por ejemplo, es pérdida de tiempo, o de las candidatas y candidatos, o de la ciudadanía determinando cuándo sí se trata de información fidedigna y en la que pudiéramos confiar, y se ha convertido en un reto muy importante para el siguiente proceso electoral. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.